Buenos días, les comparto el modelo pedagógico, modelo educativo, paradigma, corriente, teoría y enfoques pedagógicos. Todas las definiciones, características y también las diferencias. Lo primero es comprender el significado del término genérico modelo. Recuerda que un modelo es la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno, con miras a comprenderlo en todas sus dimensiones. Puede expresarse en formulaciones matemáticas, símbolos, palabras, pero en esencia es una descripción de entidades, procesos, atributos y relaciones entre ellas. El modelo puede ser descriptivo o ilustrativo, pero sobre todo debe ser útil y susceptible de ser implementado o puesto en práctica. Aquí tenemos la definición de lo que es un modelo pedagógico. Es una construcción teórica orientada a interpretar, diseñar y transformar la actividad educativa, fundamentada en principios científicos e ideológicos, en respuesta a una necesidad históricamente completa. Se puede decir que es un marco teórico del cual emana el diseño, la instrumentación y la evaluación del currículum. El modelo pedagógico establece los lineamientos sobre cuya base se reglamenta y normatiza el proceso educativo, definiendo sus propósitos y objetivos que se debería enseñar el nivel de generalización, jerarquización, continuidad y secuencia de los contenidos. ¿A quiénes? ¿Con qué procedimiento? ¿A qué horas? ¿Bajo qué reglamentos? Para modelar ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes. Un modelo pedagógico puede plasmarse en un documento escrito en el que los actores de un centro educativo de maneras consensuadas responden a las siguientes cuestiones. Primero, ¿qué es enseñar? ¿Qué enseñar? ¿A quién enseñar? Segundo. Tercero, ¿con qué procedimiento enseñar? Cuarto, ¿cuándo enseñar? Y quinto, ¿en qué documento normativo basarse? Todo esto da como resultado la previsión de cómo ocurrirá un proceso de enseñanza y aprendizaje en concreto, que tiene objetivo modelar determinadas cualidades y virtudes de los estudiantes. Un modelo pedagógico está basado en las teorías educativas que se convierten en los criterios que orientan la formulación de propósitos objetivos, la selección y priorización de los contenidos, la determinación de las metodologías, recursos y formas de evaluación que se usarán para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Un modelo pedagógico es la forma como se prevé, estructura el proceso de enseñanza-aprendizaje como respuesta a la necesidad de potenciar el desarrollo integral del estudiante. Componentes de un modelo pedagógico. Primero, la reflexión teórica. ¿Para qué se educa? Metodologías. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo lograr que el alumno aprenda? El currículum. ¿Cómo enseñar? ¿Qué debe aprender el alumno? En la evaluación. ¿Cómo y para qué evaluar y retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje? Todo está basado en la relación maestro-alumno. ¿Cuáles son sus características, roles y cómo interactúan? Aquí nos dice para qué enseñar. Corresponde a un análisis de las teorías que se relacionan con el proceso formativo de la pedagogía. Se apoya en otras disciplinas para convertirse en la ciencia que estudia la educación, es decir, los procesos de enseñanza-aprendizaje que existen en las distintas sociedades. Este tipo de reflexión da cuenta en la elaboración de una respuesta a la interrogante de ¿para qué se enseña? A continuación se describen los aspectos teóricos que se revisan en este apartado. Lo antropológico. En este apartado es preciso que el centro escolar y sus actores identifiquen con claridad quién es el sujeto de la educación, qué procesos lo determina, cuáles son sus expectativas y de qué manera se enfrentará a procesos de transformación y con qué tipo de formación podrá responder a las demandas y urgencias de la época. Se define aquí el tipo de ciudadanos innovadores, creativos, con pensamiento crítico que asuma el compromiso de autodeterminarse. Lo axiológico. Aquí se realiza un análisis detallado de los valores. Se trata de una construcción reflexiva sobre los que son los indispensables para el desarrollo integral del sujeto.
desde una visión de lo individual que se proyecta en lo colectivo. Se trata de ubicar al hombre, que es el sujeto de la educación, en un contexto natural y tecnológico en el que interactúa y ante el cual asume responsabilidades. Educamos a un ciudadano íntegro con el desarrollo de competencias específicas que demanda el mundo actual. En lo epistemológico, en este caso, existe una determinación de las posibilidades y límites del proceso de conocer. Determina qué tipo de conocimientos son básicos, imprescindibles y deseables, pero también prevé los mecanismos que permiten identificar qué conocimientos son válidos o no. En lo teórico pedagógico, las teorías de aprendizaje son un elemento indispensable para el análisis porque ofrecen el marco teórico que definen el accionar de la gestión pedagógica. Para ello se recomienda una revisión exhaustiva que va desde las teorías pedagógicas tradicionales hasta las contemporáneas o actuales, de modo que la institución educativa adhiera a una teoría y a las prácticas pedagógicas que lo caracterizan. Y en currículo, contenido a enseñar y cuándo enseñar. El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza real. El currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza. Es el plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula. Es una pauta ordenada del proceso de enseñanza. En el currículum se responde las preguntas que enseñar y qué debe aprender el estudiante. Primero, la asignación de las cargas horarias para cada una de las asignaturas previstas en el diseño curricular. Tiempos que pueden ser marcados en el documento oficial, pero tratándose de un currículo flexible, la institución educativa en su función de su plan curricular institucional, que es el PCI, y el diseño que obedece a las realidades particulares del estudiante, sus intereses, fortalezas y debilidades. Dos, la estructura de la secuencia didáctica para el desarrollo de una sesión de aprendizaje que obligatoriamente debe contener los tres momentos básicos: el inicio, el desarrollo y el cierre. Cada uno de ellos cubre un propósito claro de intención pedagógica y didáctica. Momentos de la secuencia didáctica. Está el inicio, indagación, va la motivación, la lluvia de ideas, el uso de dinámica. En el desarrollo, la entrega de información, gestión de equipo, interacciones y cierre, ordenadores gráficos que se aprendió en esta clase y la evaluación. En el momento de inicio es la fase en la que el docente explora e identifica los aprendizajes y las experiencias previas relacionadas con los contenidos que se desarrollarán en la sesión. Aquí el docente introduce el tema y aprovecha para plantear retos de aprendizaje. Describe genéricamente los contenidos y los relaciona con sus intereses. También plantea la forma como se verán evaluados. Algunos de los recursos útiles para este momento son la indagación, que son las preguntas abiertas que propician las interacciones entre el alumno maestro o alumno-alumno. Breve exposición motivadora en el que el profesor plantea un reto o desafío. Lluvia de ideas. Usar recursos audiovisuales para introducir el tema. Hacer sociodramas, entre otros. El momento de desarrollo es la parte central del proceso. Aquí debe ocurrir una fuente de interacción entre el profesor y estudiante, quienes con el apoyo de recursos metodológicos, técnicas, recursos y materiales didácticos específicos realizan actividades destinadas a desarrollar una habilidad o a posibilitar la construcción de un nuevo conocimiento. Las actividades deben ser previstas con mucho cuidado por parte del docente, porque están destinadas a lograr que los estudiantes apliquen, ensayen, construyan, elaboren ideas que dan lugar al aprendizaje de un tema de decisión. La planificación cobra en este sentido utilitario de vital importancia para el trabajo en el aula, porque es el docente facilitador del aprendizaje quien debe construir y caracterizar una situación de aprendizaje que favorezca el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes. Se trabaja con el modelo pedagógico constructivista. Por ejemplo, el maestro está llamado a convertirse en un guía, en un facilitador del aprendizaje, y para ello debe acompañar el proceso, ordenarlo,
asesorar a los estudiantes mientras estos van descubriendo nuevas ideas, pero además debe ayudar a utilizar adecuadamente los recursos didácticos que le ofrecen. Los recursos pueden ser entrega de información contextualizada por parte del docente, no basta con los datos que aporta el libro de texto, el docente debe combinarlo con datos o hechos cercanos a la vida del estudiante. Esto según la modalidad de estudios, puede ser a través de una exposición oral o por medio de una lectura o video lección. Organización de equipos para el trabajo en el aula a partir de guías ordenadas y claras, por ejemplo, analizar una infografía, leer un texto breve, analizar un caso de experiencia relacionada con el contenido. Uso de metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, ABP, estudios de caso, demostración en laboratorio, simulación, ejercicios, resolución de problemas. Y el momento del cierre es muy importante este tercer momento. Por lo general en las aulas se utilizan los dos anteriores y para este casi nunca hay tiempo, pero es dedicado a la retroalimentación y su propósito es el de sistematizar y consolidar nuevos conocimientos que se han construido. Para que puedas hacerlo con prontitud y eficacia, debes tenerlo presente y escoger un recurso material que sirva para el refuerzo y al mismo tiempo que le permita a los estudiantes fijar sus nuevos aprendizajes. Los recursos que se proponen son un ordenador gráfico atractivo para que los estudiantes fijen datos e ideas, invitar a los alumnos a hacer un recuento de las ideas más importantes de la sesión. Este relato lo desencadena una sola pregunta que aprendimos en esta clase. Una evaluación formativa que bien puede ser un cuestionario de más o de no más de 5 ítems. Estrategias metodológicas, ambientes de aprendizaje que median relación entre el docente, el saber, el estudiante y el entorno. Estrategias para interacción con los contenidos. Estrategia de la dinamización del aprendizaje. Interacción a través del aula virtual y diversas herramientas tecnológicas. De la evaluación. La evaluación es un constructo que explica cómo en una institución educativa se establecen las relaciones orientadas a evaluar los resultados de aprendizaje, determina la forma preferente de evaluar a los estudiantes. Su propósito es servir como instrumento para orientar la enseñanza. Se parte de considerar el proceso de evaluación como tres tipos. La diagnóstica determina conocimientos previos. La formativa observa y analiza el proceso. Y la sumativa valora los resultados. Esos son los tipos. Relación maestro-alumno consiste en un vínculo educativo y comunicacional de ambos actores, cada uno con una función específica que acciona para producir resultados de aprendizaje previstos en el diseño curricular en el salón de clases. Importante señalar que además los tiempos actuales llevan a las instituciones educativas a privilegiar procesos educativos bidireccionales donde los estudiantes son protagonistas activos de su proceso de aprendizaje. Se deja de lado la figura antigua o clásica del maestro, que deposita conocimientos y de un alumno como receptor pasivo, de modo que la apertura y disposición de escuela, las inquietudes e intereses de los alumnos es un llamado imperativo para las prácticas pedagógicas actuales.